La teoría microeconómica eh, son relevantes, sobre todo porque yo sé que él, aún conociendo la visión convencional, ¿no? Está tratando de impulsar la construcción de una microalternativa, ¿no? La que se llamaría una microheterodoxa, que es una actividad que todavía no se ha realizado, por lo menos que yo sepa, no he visto aportes sustanciales y que está en proceso, ¿no? Y él está pensando en cómo reformular partes de la teoría microeconómica, eh, cambiando hipótesis que la teoría, digamos, convencional asumía. Entonces, me parece que como que va a dar una visión bastante amplia eh, y es lo que necesitamos nosotros ahora para luego meternos, cuando habrá otras ocasiones, ¿no? En temas un poco más específicos. Entonces yo creo que la charla de hoy con Jorge es sobre todo para que nos introduzca, ¿no? Al estudio de la micro y nos ubique eh, cómo está la teoría actualmente, el debate que hay. Seguramente vamos a aprender bastante. Bueno, Jorge. Bueno, muchas gracias, Bruno. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de había platicado con Bruno primero de qué era lo que se requería en esta parte del curso. Pues vamos a ver, tenemos esta clase y otro par la próxima semana. Y vamos a ver cómo podemos ir avanzando. En la charla me dijo que fuera una visión, digamos, conceptual, como les compartieron una visión conceptual acerca de estas aproximaciones microeconómicas desde el punto de vista neoclásica convencional y lo que se llamaría una visión heterodoxa, que es fruto de de los aportes de varias aproximaciones. Ahorita lo vamos a ver las diferencias conceptuales entre lo que es la teoría del consumidor y la teoría del productor, neoclásica convencional, y la teoría post-keynesiana heterodoxa, que se está trabajando acerca de la micro alternativa. Entonces, voy a poner mi pizarrón solamente para remarcar algunos conceptos que son centrales en el análisis micro y para que vayamos repasando todos, digamos, esta visión convencional de la microeconomía, ¿no? Entonces, si tienen dudas, en cualquier momento pueden levantar la mano o interrumpirme, no hay ningún problema, y plantear lo que sea. Entonces déjenme compartir nada más la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya vean mi pizarrón es totalmente negro. Entonces, creo que ya se ve. Sí, sí se ve el Bien, pizarrón negro. bien, bien. Entonces, voy a empezar aquí. Yo creo que habría que partir desde un punto de vista, ustedes ya llevaron micro, no sé cuántos cursos de micro lleven ahí, Bruno, 4 cursos, 3 cursos, no lo sé. Ahora son dos cursos de microeconomía, eh, pero es, digamos, una parte de la formación teórica que ha sido siempre muy descuidada. Entonces, es donde hay mayores problemas. Ok. Entonces, bueno, voy a empezar. Yo creo que uno de los conceptos centrales en la teoría del consumidor es la racionalidad. Y generalmente el consumidor racional desde el punto de vista microeconómico se asume que es
del que está hablando la teoría neoclásica, ¿no? Y que si los individuos son racionales al consumir, es porque se comportan como dice la teoría microeconómica que se comportan. La racionalidad es fundamental, ese concepto, porque a cualquier economista que ustedes le pregunten, si le preguntan cuál es el consumidor racional, les van a responder, aquel a que le pregunten, aquel economista les va a responder que es el consumidor que maximiza la utilidad. Esa es la racionalidad. Entonces, y nosotros lo tomamos como una verdad absoluta. El hecho de que se diga que somos racionales porque nos comportamos como maximizadores de utilidad, ¿no? Entonces, la teoría parte de la idea central, híjole, es una idea viejísima. Jeremy Bentham en 1800 argumentaba que el hombre es esclavo de dos amos, del placer y el dolor, ¿no? Y decía, el hombre busca maximizar el placer y minimizar el dolor. Y desde esa parte se concibía en un enfoque utilitarista al hombre como aquel que maximiza la utilidad y minimiza el dolor, ¿no? Esa utilidad por el placer y minimizar el dolor. Entonces, estamos retomando conceptos que son viejísimos, viejísimos, y que si en aquel momento, digamos, se diera una versión cardinal, la micro empezó siendo cardinal. ¿Qué es cardinal? Cardinal tenía que ver con tratar de medir la utilidad, ¿sí? Posteriormente, ya en los 1900, con Pareto, ¿sí? O sea, con Bentham, la micro era cardinal. Con Pareto, la micro se vuelve ordinal, ¿no? Entonces, el principio de la micro era tratar, la micro cardinal era tratar de medir la utilidad, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, a ver, una manzana, ahí a José o a quien sea, una manzana roja, en un nivel de utilidad de 1 a 10, ¿qué utilidad te da? ¿No? Por ejemplo, a ver ahí a José, ahí, a ver si... Pues una manzana un roja. 9. Un 9, ok. A ver ahí a Norma, la misma, imagínate una manzana roja, ¿qué nivel de utilidad te da? Del 1 al 10. O Harold, o Jeremy, o quien sea. Ya los chivié, Bruno, ya los chivié. Bueno, el problema es, por ejemplo, José ya me dijo, no, pues a mí una manzana roja, a ver, ya contestaron aquí en el chat. A Norma, a 10, ¿no? Ella pone que 10 ahí en ¿qué es lo que le da de utilidad a una manzana roja? Ahora, el problema es con José, él dice que 9, esa manzana roja. Y Norma dice que 10, ¿sí? Entonces, el problema de esa visión cardinal es que ¿cómo sé si en intensidad, si el sentimiento de placer, ese 10 no es igual que el de José? Ese 10 de Norma no es igual al 9 de José. No lo sé. Y no lo puedo saber. No lo puedo saber. Entonces, el problema de la utilidad cardinal, ¿no? De Bentham, era que no admite comparaciones interpersonales, ¿no? Y no es una medida objetiva, porque ¿cómo sé que ese 10 de Norma a lo mejor es un 5 para Harold? No lo sé, y no lo puedo medir. Entonces, ese es el problema del por qué la microeconomía cambia de una visión cardinal a una visión ordinal. ¿Y qué es la visión ordinal de la microeconomía? Ya con Pareto, ya no importa la comparación interpersonal.
como tenían varios problemas con esta cuestión de medir entre los individuos la utilidad, lo dejan de la ventana y dice, bueno, la teoría microeconómica no necesita de las comparaciones interpersonales y no necesita de esta visión cardinal. Entonces tiran a la basura la visión cardinal de la microeconomía y ya con Pareto plantean una visión ordinal. ¿Y qué es la visión ordinal? Con la que abrimos el libro de texto. La visión ordinal es de orden, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos interesa? Que los individuos no nos digan cuánto sienten por lo que consumen, sino que sean capaces de ordenar sus preferencias y establecer un ranking de sus preferencias. Entonces, esa es la diferencia entre la visión cardinal y la visión ordinal. Entonces, la micro de manual, la de Varian o el manual que ustedes gusten y quieran que usen, lo que está mostrando es una visión ordinal. Entonces, y bueno, ahorita estoy planteando más o menos estas dos cuestiones porque voy a la cuestión de la racionalidad, que parte de los axiomas de la racionalidad de esta visión ordinal, ¿sí? Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda o un comentario. Estoy entrando ahí al origen conceptual de las visiones, de la visión de la micro, ¿no? Entonces, en el manual nosotros lo que vemos, ni nos explican eso, o sea, a nadie le interesa explicar esta diferencia entre la cardinalidad y la ordinalidad, ¿no? En los manuales nadie lo explica, ¿no? Entonces, no sé si tengan ahí alguna duda o un comentario, les sigo. Entonces, ya en la visión ordinal, ¿qué es lo que a nosotros nos enseñan en la micro? Y nos dicen, bueno, el individuo tiene que tener un espacio de elección, ¿no? Entonces ahí va a elegir entre dos bienes que van a configurar una canasta. Y esa canasta puede ser un punto aquí en este cuadrante positivo-positivo. Consume tanto de X y tanto de X2. Y esta podría ser la canasta A, ¿sí? Pero aquí en este espacio de elección, pues hay un infinito, todos los puntos que están aquí, el punto B, el punto C, el punto D, son combinaciones de distintas cantidades de X1 y X2 y forman distintas canastas, ¿no? Entonces, en este espacio de elección, los consumidores tienen que ser capaces de elegir entre distintas canastas. Y esto ya es, digamos, la topología de la visión ordinal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los individuos? Tienen que elegir y para eso hay ciertas reglas de elección. Y de ahí nace la racionalidad neoclásica, ¿sí? Ahora, vamos a ver si realmente la racionalidad neoclásica es racional, en el sentido de la definición de racionalidad. Entonces, vamos a ver. Yo estoy en este espacio de elección, ¿sí? Y entonces el individuo tiene que ser capaz de elegir esas canastas que están ahí. Entonces, uno de los primeros axiomas fundamentales, que son parte de los axiomas de orden de la microeconomía, es el de completitud. ¿Sí? Y este axioma de completitud, lo único que me dice es que el individuo puede hacer comparaciones, que puede comparar y decir si la canasta A es al menos tan buena como la canasta B, o si la canasta B es al menos tan buena como C, o si C es al menos tan buena como D. Entonces, en este espacio de elección, el individuo debe de ser capaz de elegir entre todas estas canastas, ¿sí? Y esto implica también no solamente la preferencia
el al menos tan bueno como, sino la preferencia estricta, que sea capaz de decirme si A es indiferente de B, o si A es indiferente de C, o si A es estrictamente preferido que B, o es estrictamente preferido que C, por ejemplo, ¿no? Entonces, los individuos tienen que ser capaces de hacer esas comparaciones en ese espacio de elección. Entonces, esto es lo que implica completitud, que los individuos sean capaces de elegir las distintas canastas que existen y que pueda rankear y que pueda elegir de manera binaria. Eso es importante. Tienen que ser comparaciones binarias. En este espacio potencial de elección, tienen que ser comparaciones binarias y hacer cierto ranking de preferencias, ¿no? Entonces, sobre esas canastas. Entonces, eso es lo que implica el axioma completitud. Lo que implica en términos reales es que los individuos, imagínense cuando yo voy a una tienda, ¿sí? Que yo pueda comparar, si estoy interesado en comprar jamón y pan para hacerme un sándwich, que yo sea racionalmente, en el sentido neoclásico, que yo conozca las presentaciones de pan, las presentaciones de jamón que existen en el mercado, que yo pueda hacer un ranking de las combinaciones de las presentaciones de cada bien. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuántas marcas de jamón hay en el mercado? ¿Cuántas? Yo no lo sé. Pero la teoría implicaría que yo supiera cuántas marcas hay. ¿Cuál es el precio de cada marca por el tipo de presentación? Ya sea que la vendan a granel, cuánto vale el kilo de jamón food a granel, versus el kilo del jamón empacado a granel, del jamón de pierna, del jamón de, ¿cómo se llama? Del jamón de pavo, ¿sí? Entonces, eso es algo que implica un nivel de información que cualquier individuo no posee, ¿sí? O sea, para empezar, pero eso es lo que implica el axioma de completitud, ¿sí? Y a nosotros en el manual siempre nos dicen, no, pues el consumidor tiene preferencias completas. Qué padre, ¿qué es eso? Pues es que A es preferible que B. Sí, pero en términos reales, ¿qué implica? Lo que implica es que el consumidor neoclásico tiene una capacidad, tiene un conocimiento tal que sabe en un tiempo finito comparar todas las combinaciones de canastas de dos bienes, ¿no? Entonces, presentaciones de pan, marcas de pan, de cuánto, tamaños, precios, eso es importante y nosotros no lo sabemos. ¿O alguien sí lo sabe de aquí? O sea, estoy poniendo un ejemplo. A ver, Roberto. Pues no sabría decirle cuántas marcas de jamón hay, pero tal vez identifique algunas. No, identificas unas. Las presentaciones. ¿Cuáles son las presentaciones? No solamente es la marca. A ver qué presentación tiene la marca. De medio kilo, de 250. O sea, no solamente es jamón. Debo de saber cuáles son las presentaciones y cuánto cuesta cada presentación para yo poder hacer que mi elección. Entonces, lo que pide la teoría neoclásica, para empezar, es irracional en el sentido de que que ese supuesto implica un conocimiento que un consumidor normal y de a pie difícilmente tiene. ¿Sí? O sea, pero en cualquier manual de microeconomía no se cuestionan esta cosa, lo dan por hecho, por eso es axioma, ¿no? Se da por hecho. Pero es el primero. Y ahí uno puede cuestionar eso, si realmente uno cuenta con ese nivel de información,
¿sí? Y de capacidad para comparar. ¿Cuánto me voy a llevar a medio kilo, 250? Imagínense que acá tengo 250 gramos de jamón, aquí el 500 y acá el 750 y acá el kilo, ¿no? Acá piezas de pan, una bolsa de pan, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me voy a llevar? Una bolsa de pan con 250 gramos de jamón, 2 bolsas de pan con 250 gramos de jamón, 3 bolsas de pan con 250 gramos de jamón, y tengo que asignarles a esta alfa, beta y gamma una preferencia. ¿Cuál es mejor? ¿Esta es mejor que esta? Estrictamente, no lo sé. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle al individuo qué prefiere, más pan o menos jamón, ¿sí? Entonces, de todas maneras, el individuo tendría que hacer un ranking. ¿Cuántas posibilidades ahí hay? Infinitas. Entonces, lo que pide la teoría neoclásica es de inicio irracional. ¿Eh? Y esa es la base de la racionalidad neoclásica. Que me están diciendo que yo soy capaz de hacer todo eso en un tiempo finito. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto que quiero reflexionar aquí con ustedes. Eso es un axioma del consumidor, el primero. Vamos con el segundo. Y ahí me voy a quedar en esta reflexión de la teoría neoclásica. A mí me gustaría que reflexionaran ustedes, y si tienen preguntas, pues aquí discutamos, porque la idea es esa, discutir, ¿no? Si yo les vengo aquí a hablar como merolico, pues no. Pero ustedes díganme si es posible hacer ese tipo de comparaciones infinitas para la adquisición de una canasta. Ahora, nuestras canastas de productos en un carrito normal, ¿cuántos productos adquieren ustedes cuando van a un supermercado o al mercado? ¿Cuántos productos adquieren? ¿Cuál es el promedio? ¿No? No lo sabemos ni siquiera. No sabemos, podemos darnos una idea. No sé, tal vez 50 productos, cuando va uno al supermercado, que va a hacer las compras de la semana, o no sé cómo compren, pero en promedio yo voy y compro, no sé, 50 productos y no tengo idea, ¿no? Imagínense hacer todo ese tipo de canastas, armar distintas combinaciones, rankearlas en un tiempo finito, ¿no? Entonces, ¿cómo ven, chamacos? ¿Sí están agarrando la onda o ya se volvieron locos? ¿Qué les hiciste, Bruno? Están todos chiveados, hombre. Entonces, bueno, ese es el primer axioma de completitud. Si alguien me dice que eso es lo que hace un consumidor cuando va a la tienda, pues yo difícilmente le creo. Eso es lo que dice la teoría neoclásica que hace un consumidor. ¿Sí? Entonces, voy y estoy hablando de una canasta de 2 bienes. Las canastas que nosotros compramos son de 10, ¿no? Entonces, imagínense esas comparaciones. No podemos hacer una gráfica de 10, ¿no? Nuestra mente nada más nos llega a 3, porque es el 3D, pero más allá ya no podemos graficar y no tenemos idea de cómo serían esos poliedros en RN, ¿no? Pero bueno, voy acá. Acá hay otra. Ajá, sí, todo bien, dice. Ok, entonces, ese es el primero. Y me voy a quedar aquí en el segundo. El segundo es el de que las preferencias sean transitivas. ¿Sí? ¿Qué es transitividad? Y ya hay como el libro de texto, ¿no? Si A es al menos tan bueno que B y B es al menos tan bueno que C, entonces A es al menos tan bueno como C. ¿Sí?
Y si lo veo desde el punto de vista de la preferencia estricta, si digo que A es estrictamente preferido que B y que B es estrictamente preferido que C, entonces A será estrictamente preferido que C. ¿Sí? Entonces, y eso se ve bien padre. Ah, no, pues es lógico, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del axioma de transitividad? Lo que dice el axioma de transitividad en términos generales es que el individuo racional de la teoría neoclásica no hace preferencias cíclicas, digo, no hace elecciones cíclicas. ¿A qué me refiero con elecciones cíclicas? Bueno, que quede indeterminada la elección. Eso evita que las curvas de indiferencia, ¿sí? Si puedo hablar ahora de curva de indiferencia, nada más aquí lo voy a poner. Imagínense que yo tengo esta curva de indiferencia, ¿sí? Y tengo esta otra. Entonces, lo que evita ese axioma de transitividad es que las curvas de indiferencia se crucen. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que no se crucen? Porque imagínense si yo tengo el punto, por ejemplo, el punto A, que pertenezca a una curva de indiferencia 1 y esta sea la 2. Estoy en el punto A. Tengo el punto B y tengo el punto C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, A, como está en la misma curva de indiferencia que B, pues entonces A es indiferente de C. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría aquí también? Por ejemplo, aquí yo podría decir que B es... A es indiferente a B, creo. A es indiferente a B, sí, cierto, cierto. Aquí sí me estoy haciendo con el cambio de letra. A es indiferente a B. Luego, B podría decir que es mayormente preferido que C. ¿Sí? Pero, por ejemplo, que tuviera un punto D aquí. ¿Sí? Entonces yo podría establecer una relación entre A y D. Diría que D es estrictamente preferido que A, pero también diría que D es indiferente de C. Entonces, esas relaciones podría establecerlas yo a través de esas dos curvas de indiferencia. ¿Qué pasa, sin embargo, por transitividad? Que, por ejemplo, fíjense aquí, yo lo que terminaría diciendo, fíjense, que A es indiferente de B y B es estrictamente mejor que C. Pero ¿qué pasaría por transitividad? Que A sería estrictamente mejor que C. O sea, este es un primer punto, ¿no? ¿Por qué? Porque A es indiferente de B y como B es estrictamente mayor que C, pues entonces tengo que A es estrictamente mayor que C. Pero de aquí, por ejemplo, ¿a qué es lo que yo llegaría en esta parte? Fíjense. Que D es estrictamente mayor que A, mejor que A, y D es indiferente de C. De aquí por transitividad yo diría que C es estrictamente mejor que A. Y entonces, ¿qué llego? A una contradicción, ¿no? Por un lado estoy diciendo que A es estrictamente mejor que C y por otro lado estoy diciendo que C es estrictamente mejor que A. Entonces, eso es lo que evita. ¿Y eso qué es? Pues es una indecisión, ¿sí? Si pasa eso es una indecisión, el individuo no puede decidir. Entonces, si las preferencias admitieran que se cruzaran esas curvas de indiferencia, los individuos podrían quedar indecisos, ¿sí? Que eso es lo que pasa en la vida real. A veces hay elecciones en las que los individuos no saben por falta de información o, en general, no tienen la capacidad para elegir y pueden quedar indecisos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la transitividad también implica, por ejemplo, imagínense que les ponen a elegir entre, así como estábamos viendo, las canastas de jamón y de pan. Entonces, de repente ustedes en un determinado momento eligen, por ejemplo, la canasta
que eligieran, por ejemplo, la canasta B. En un momento eligen la canasta B. En un día. Y que después les preguntaron otra vez en otro día, lo que sea, y que eligieran la canasta C. Entonces, eso haría que ustedes fueran irracionales. ¿Por qué? Porque si uno fuera racional, siempre tendría que estar eligiendo la canasta B. Pero hay situaciones en las que uno puede elegir la B y después elegir la C. Eso pasa en la vida. En la teoría neoclásica no. O sea, las elecciones son siempre consistentes. O sea, al menos que admitieran que cambiaran las preferencias. Pero si no cambian las preferencias, el individuo tiene siempre que elegir de manera consistente. Y no se le permite hacer elecciones cíclicas, ¿sí? No se le permite caer en un nivel de indecisión. ¿Por qué? Porque la transitividad impide eso. Ahora, pongo un ejemplo de lo que sería una indecisión. Imagínense que a ver, estos muchachos, Bruno, ¿como cuántos años tienen en promedio? 20. Bueno, hay egresados también. Los que están Ok, todavía estudiando, unos 22 años. ok, pero no pasamos de 30, o igual y uno más de 30, por lo que sea. Puede ser que algunos, No, pero el promedio no. bueno, pero la mayoría de estos muchachos en algún momento de la vida se han enamorado de una chica, de un chico, ¿no? O han estado en esa cuestión del amor, ¿no? Del amor. Entonces, esta cuestión de la elección cíclica podría ser, imagínense que les gusta una muchacha y de repente les dice que sí, y de repente viene una muchacha mucho más bonita, mucho más guapa, y se interesan ustedes, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes dicen, no, pues ya elegimos a esta muchacha, ¿no? Hoy, ya después la conocen, se enamoran y todo, ¿no? Y después van con la otra muchacha, ¿no? Entonces, eso podría ser, si uno fuera neoclásico racional, como dicen, siempre tendría que uno elegir a la misma muchacha, ¿no? No podrías caer a, ahora elijo la otra, no, siempre tendrías que elegir a la misma muchacha. O por ejemplo, un problema de las muchachas, ¿no? Las muchachas, pues, son liberales en general y les puede gustar más de un muchacho, ¿no? Y de repente ahora dicen, no, me voy con Pedro, y luego, no, pues me voy con el otro, ¿no? Y al final, les preguntas, ¿cuál te gusta de los dos? Es que los dos me gustan, ¿no? O es que amo a los dos, ¿no? Entonces, son cuestiones que en la vida pasan, que pueden pasar y que pueden llevar al individuo a un momento de indecisión, ¿sí? Entonces, eso pasa en la vida, pero eso no pasa en la teoría neoclásica, ¿sí? Entonces, yo les pongo esta reflexión y aquí jocosa para que más o menos les quede el ejemplo, pero esas son cosas que pueden pasar, ¿sí? Por falta de información, lo que ustedes gusten y manden, en algún momento hay indecisión. Y eso no está considerado dentro de la teoría neoclásica. Entonces, estos dos axiomas son el caballo de batalla de la teoría neoclásica. Y bajo estos axiomas se construye la elección del consumidor. Entonces, cuando a mí me preguntan, cuando a mí me dicen como economista, el consumidor racional, ¿cuál es el consumidor racional? Y yo contesto, es el que maximiza beneficio. Estoy dando por hecho que estos dos axiomas son verdaderos y que explican de alguna forma el comportamiento de un consumidor. Ahora, los axiomas de la teoría neoclásica no están mal, simplemente están diseñando un individuo ficticio, ¿sí? Están diseñando un individuo que no es el ser humano, es un individuo ficticio, ¿sí? Y el proceso al final de elección culmina con el hecho de, ustedes ya lo saben, no voy a formalizar porque me lo pidió Bruno, estoy nada más platicando con ustedes. Al final, el problema del consumidor tiene que ver con esta cosa, que es maximizar esta función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, y eso resuelve el problema del consumidor, ¿no? Elige tanto
tanto de x1 a x2 es el problema fundamental y la solución del óptimo está resolviendo ese problema de maximizar la utilidad que depende de x1 a x2 sujeta a P1 por x1 más P2 por x2, que es esta restricción presupuestaria menor o igual que N, ¿no? Pero esta función de utilidad se deriva de todos los axiomas, los dos arriba y otros más, se deriva esta función de utilidad. Entonces, la cuestión que yo quiero plantearles aquí como un interrogante es si realmente podemos llamar a la teoría neoclásica, ¿sí?, como una teoría de la elección racional, o más si el concepto de racionalidad del consumidor racional realmente puede interpretarse como aquel de la teoría neoclásica. A mí me parece que no, porque sus supuestos son irreales, porque no están construyendo para explicar nuestra conducta, están modelizando un consumidor ideal, ¿sí? La teoría neoclásica, ¿sí?, es más ideal que el socialismo. Y se los pongo así. Entender eso, es un modelo, es un ideal, ¿sí? Entonces, como ideal, no tiene mucha relación con lo real, ¿sí? El problema es que a nosotros, al educarnos con los manuales, nos hacen pensar que esto está modelando un comportamiento real, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo aquí le paro, no sé si tengan dudas. Voy a parar tantito. No sé. ¿Cómo ves, Bruno? ¿Está muy loco esto o qué? No, creo que quiero escuchar las opiniones. Yo he hablado un poco, ¿no?, y he formalizado un poco también esto. Creo que tienen elementos para expresar una opinión. A ver, los escuchamos. Nada más no se amontonen porque van a saturar la red y se va a caer. Bueno, si no quieren comentar, pongan en el chat sin miedo, yo no muerdo. Bruno sí, yo no. Entonces, lo que sea, pero bueno, esa es la idea. Y ahorita les voy a poner una presentación acerca de lo que sería el consumidor heterodoxo, la teoría heterodoxa del consumo, ¿sí? Entonces, esto ya saben, esto es teoría neoclásica. Dice muy bien Roberto, no me lo habían planteado así. Entonces lo que hay que siempre hacer es tratar de explicar los manuales o los conceptos con cosas reales, ¿no? Y eso no se hace en los manuales. Son completas y transitivas. Bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Qué significa? Nunca lo dicen, nunca lo explican. Porque a veces el profesor o los profesores a veces no lo entienden, ¿sí? Y eso no es algo peyorativo. No lo entienden aquí ni en Harvard. no lo entienden porque es para ellos un axioma, es algo que no necesita comprobarse, ¿sí? Dice, dice Nora que si puede comentar los dos axiomas. Sí, a ver, aquí estamos platicando acerca de dos axiomas que son los axiomas de orden. Hay más axiomas, ¿no? Está el de completitud, está el de transitividad, está el de reflexividad, está el de convexidad, está el de insaciabilidad local, está el de convexidad. Bueno, todos esos axiomas son parte de la construcción de las preferencias del consumidor no clásico, pero los fundamentales son dos, el de completitud y el de transitividad, ¿no? Entonces, ya un orden completo con el de completitud y transitividad, el de completitud quiere decir que los individuos pueden comparar entre las distintas
canastas que existen en el espacio de elección. Que saben cuáles son y que las saben comparar y que pueden hacer un ranking, ¿sí? Que pueden decir cuál es mejor a cuál, dependiendo de sus preferencias. Pero en este espacio, la complejidad es que aquí en este espacio de dos bienes, el jamón y el pan, existen infinitas elecciones, ¿no? Entonces, lo que está diciendo la teoría neoclásica es que nosotros, cuando vamos a comprar y cuando vamos a hacer nuestra canasta, en un tiempo finito, ¿sí? Podemos hacer ese ranking y elegir, ¿no? Cosa que difícilmente hacen los individuos. Y voy a explicar por qué, desde el punto de vista heterodoxo. Y la transitividad sabemos que es una cuestión que se deriva de la lógica, que si A es mejor que B, es mejor que B, y B es mejor que C, entonces lo que tenemos es que A es al menos tan bueno, es mejor, estrictamente mejor que C, ¿no? Que se deriva de la lógica. Y lo que hace la transitividad es evitar que exista en la elección del consumidor, que este consumidor se quede en un espacio de indecisión, ¿sí? Y que si hoy eligió A, mañana consistentemente, si le vuelvo a preguntar, me vuelvo a elegir A, y posteriormente me vuelvo a elegir A, ¿sí? Y que no me diga hoy A y que después me diga B. Eso no puede pasar, ¿sí? Eso no puede pasar. Entonces, esto me permite que sean consistentes esas elecciones, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que este consumidor es ideal. Esto no está representando la conducta de los consumidores. Es un consumidor de quién sabe dónde, de Marte o de Júpiter o de Saturno o de Estados Unidos, no, de Estados Unidos o de otro planeta, porque esto es casi una computadora, ¿sí? Imagínense eso y elige la mejor, ¿de acuerdo a su qué? A su función de utilidad sujeta a los precios, ¿sí? Entonces, eso es lo que vende la teoría neoclásica el consumidor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo fundamental de la teoría neoclásica del consumidor? El objetivo central es construir una curva de demanda, ¿no? Entonces, el objetivo central es la curva de demanda. ¿Sí? ¿Y cómo construyo la curva de demanda? Pues aquí pongo mi gráfica. ¿Sí? Tengo mi restricción presupuestaria, tengo mi función de utilidad, ¿sí? Aquí estoy eligiendo X1, X2, estos son los óptimos, X2 asterisco, X1 asterisco, ¿sí? Entonces, este es U1, ¿no? Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, Slosky? ¿Qué pasa? Esto ya es esta es la restricción presupuestaria, ¿cómo se llama? Estoy graficando a X1 en función, bueno, lo pongo aquí, esta gráfica, ustedes saben que es P1 por X1 más P2 por X2 igual a M y despejo a X, ¿no? Entonces X1 es igual a M menos P2X2 entre P1. ¿Sí? Entonces, esta recta es esta, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo dice Slosky, ¿qué pasa si cae el precio de X2? Si disminuye el precio de X2. Entonces, lo que va a pasar es que la curva, ahora como con el mismo ingreso voy a poder comprar más de X2, pues lo que voy a tener es un aumento de la cantidad potencial que yo puedo adquirir de X2 y voy a poder alcanzar otro nivel de utilidad, ¿no? La que es paralela a esta, ahí más o menos.
Entonces voy a poder alcanzar este otro nivel de utilidad cuando el precio de X2 cae. Entonces, y aquí lo veo, porque si P2 cae, ¿sí? Entonces, esto se hace más grande lo de arriba, ¿no? Entonces voy a poder, voy a tener más en general de el ingreso que tengo disponible para elegir X1 y X2. En general, cae el precio de X2, aumenta la cantidad potencial de X2 y me voy a otro punto. ¿Sí? A otro punto en donde puedo elegir esta cantidad. Pero lo que Slotski dice es, ¿qué pasa si yo me regreso a la misma curva de utilidad con ese cambio de precios? Entonces, lo que hace es regresar la paralela de esta nueva relación de precios a la curva original. Entonces, si yo me voy paralela a esta de acá abajo, voy a llegar más o menos, no se vio nada de paralela, pero tendría que llegar a una cosa aquí, ¿sí? En donde voy a consumir más de X2, ¿sí? Que es el efecto, dividir el efecto ingreso-efecto sustitución, regresarme con la nueva relación de precios a mi curva de utilidad inicial. Bueno, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que esa caída de precio se traduce en un aumento de la cantidad de X2. Y esto es la curva de demanda. Si yo voy graficando, espérenme porque mis gráficas a mano libre son muy chuecas. Entonces, si yo aquí estoy midiendo precio de 1, y cae el precio de 1, me voy a precio de 2, a precio 1, asterisco, y acá estaba yo en una cantidad, por ejemplo, X1 a este precio. Ahora que cayó el precio a este P1 asterisco, voy a consumir más de X1 asterisco, ¿no? Bueno, que era X2, para que sea consistente con X2, X2. Entonces cayó el precio y yo aumento la cantidad. Si yo me voy poniendo ahí todos los puntos que pueden existir, pues lo que voy a tener es esta curva, ¿no? Entonces el objetivo fundamental de la teoría neoclásica es construir la curva de oferta. Digo, curva de demanda de cada bien, ¿no? Y lo hace a nivel individual, funciona, ¿no? A nivel social no se puede. Y eso lo demostró el propio Arrow y Debreu, ¿sí? La agregación no existe, no es posible agregar, ¿sí? Entonces, a nivel individual funciona, a nivel social no funciona. No existe macro neoclásica, no la existe. La macro neoclásica que existe es del agente representativo y es suponer que o todos somos iguales o que hay un agente en la economía. Pero la macro neoclásica no existe, ¿sí? Eso también es una crítica que sale desde el punto de vista del propio análisis neoclásico. Entonces, esta relación de que cuando cae el precio aumenta la cantidad es el logro intelectual de la economía neoclásica del consumidor. El objetivo central es demostrar que existe esta curva con pendiente negativo, ¿sí? ¿Y cuál es la base? Ese modelo de racionalidad con esos axiomas, ¿sí? Con esos supuestos de maximización. Entonces, en general, este es el esquema que nos meten en el libro de texto y en el que estamos acostumbrados a pensar, ¿sí? Y que eso se puede cuestionar, si la curva de demanda tiene esa forma, ¿no? Dependiendo del tipo de bien, ¿no? Imagínense que para mí, yo tengo la demanda de chocolates, para mí es un bien normal y para alguien es un mal. Si yo sumo esas dos preferencias, no necesariamente me va a salir una curva de demanda con pendiente negativo, ¿no? Entonces tiene muchos cuestionamientos de fondo desde el punto de vista de su propia construcción para llegar a una curva de demanda agregada, ¿sí?
Entonces, porque no necesariamente las preferencias por un bien son líneas negativas, pueden ser positivas o pueden ser Leontief, ¿sí? Entonces, si yo sumo una pendiente negativa con una positiva, no voy a obtener en el agregado una curva de demanda negativa, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nunca los profesores de micro explican en clase. Nunca. Ni en los manuales son bien mañosos porque nos hacen sumar a la demanda de Pedrito por zapatos es de 100, la demanda de Petrita por zapatos es de 200. Sumamos valores, pero lo que tenemos que sumar son las rectas, las curvas de demanda. Y no necesariamente las curvas de demanda son iguales para todos. Imagínense nosotros que somos pobres, un bien que nosotros consumamos, a lo mejor es un mal para un rico. Entonces, esas cosas distorsionan la posibilidad de agregar una demanda. Pero bueno, estas son cosas que son bien abstractas, bien locochonas, ¿no? Y que hay que sentarse, hay que agarrar el manual. Acá me dicen que baja así, pero sí, para que sea consistente. Hay que agarrar el manual y pensar qué es lo que nos está diciendo la teoría neoclásica, ¿no? ¿Sí? En términos de cómo modelar la realidad. Entonces yo les digo, la teoría neoclásica no intenta modelar nuestra realidad, ¿no? Es la teoría del cómo sí, ¿no? Y eso lo dice el propio Friedman, ¿sí? Lo que importa no es si las empresas maximizan, sino que parezcan como si maximizaran, ¿sí? Entonces, son argumentos que han sido cuestionados por propios, ¿cómo se llama? Los historiadores de la ciencia, los filósofos de la ciencia, ¿no? Pero bueno, ese es el modelo nuclear. Entonces, si quieren, aquí me paro tantito, les voy a poner una presentación para ver la reflexión post-keynesiana de la teoría del consumidor, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, chavos. Voy a dejar de compartir ahí mi pizarrón. No, profe. Ok. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Y es una cuestión crítica de la teoría neoclásica. Habría que revisar muchas más cosas. Desde el punto de vista, por ejemplo, Morgenstern ha cuestionado mucho los axiomas, los supuestos de la teoría neoclásica. Morgenstern en aquel momento vendía teoría de juegos y cuestionaba este modelo de racionalidad y los supuestos desde un punto de vista convencional, ¿no? Y desde el punto de vista post-keynesiano, pues el que ha hecho un trabajo, digamos, en términos de la teoría de la producción fue Frederick Lee, tratar de unificar toda la visión heterodoxa de la teoría del productor, y también Marc Lavoie ha hecho, de hecho tiene un par de textos en donde hace un recopilatorio de tanto de la visión post-keynesiana o heterodoxa del consumidor y del productor. Entonces hay esfuerzos interesantes, sin embargo, lo que no se ha llegado, digamos, es a tener una base común, ¿no? De las explicaciones acerca de la teoría del consumidor y del productor alternativas, ¿no? Entonces, les voy a presentar aquí, voy a poner aquí una presentación. Entonces, denme chance, les voy a compartir. Ahí está. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, lo que acabamos de ver es nada más hay una esquematización de lo que es la teoría neoclásica. ¿Cuáles son los supuestos?
de qué depende su racionalidad, ¿no? En general. Ahora, hay una visión heterodoxa que también se puede formalizar desde un punto de vista, ahorita lo vamos a platicar, con las preferencias lexicográficas. Entonces, esta es la teoría del consumidor heterodoxa, parte de concebir al consumidor dentro de la sociedad. Si ustedes, ¿cuál es la primera diferencia con la teoría neoclásica? La teoría neoclásica habla del individuo, ¿no? Habla y supone a Robinson Crusoe, ¿sí? Aquí no. La teoría heterodoxa parte del análisis del individuo dentro de la sociedad y como parte de la sociedad. En 1950, James Dusenberry escribió un libro sobre la teoría del consumidor, ¿sí? Alternativa, para llenar el vacío entre la discusión de Keynes y Kuznets acerca de la propensión media al consumo, ¿sí? Si recordarán, bueno, lo que Keynes decía, que en el largo plazo el consumo, la propensión media al consumo de los hogares tendría que disminuir, porque a medida que incrementaba el ingreso por la propensión marginal, cada vez se ahorra más. Entonces, en términos del promedio, en el largo plazo, el consumo iba a disminuir. Y lo que encuentra Kuznets es que, en esta discusión con Keynes a nivel macroeconómico, que lo que pasaba es que la propensión media al consumo no caía como lo había propuesto Keynes. Entonces ahí entra James Dusenberry y propone algo que se llama el efecto demostración. Y el efecto demostración implica explicar al individuo, el consumo de los individuos, a través del decil o del grupo social en que se encuentran. Y que los individuos tienen, por ejemplo, esta necesidad de escalar en esa pirámide social. Entonces, ¿qué es lo que hacen los individuos? Copiar el consumo de los con los que se rodean y tratar de escalar en esa pirámide social a través del consumo. Entonces, ¿somos aspiracionistas? Sí, pero lo más importante es que nuestro consumo no solamente depende de nuestras preferencias, sino que depende de lo que nosotros nos muestren. Entonces, por eso es importante el marketing, ¿por qué? Porque nosotros queremos y tendemos a copiar patrones de consumo, incluso cuando estamos chamacos, ¿no? O están en la adolescencia, intentan copiar ciertos patrones de vestimenta para pertenecer a cierto grupo de amigos o lo que sea. Entonces, eso lo dice Dusenberry. Entonces, esto rompe con la teoría neoclásica, porque la teoría neoclásica me dicen que yo consumo solamente por mis preferencias. Pero ¿qué tal si mi consumo también depende del de los otros? Entonces, ahí estoy rompiendo este esquema de la teoría neoclásica. Y Arrow, en los 50, le hace un excelente comentario al libro de Dusenberry, en el sentido de que lo ve como una explicación alternativa muy positiva acerca de la teoría de una teoría del consumidor alternativa al modelo convencional. ¿Y quién era Arrow? Muchachos, el papá de los neoclásicos, y seguirá siendo el papá de los neoclásicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que entender a la teoría del consumidor, al consumidor como un individuo dentro de la sociedad con aspiraciones, ¿sí? Que opera en un ambiente de incertidumbre, ¿sí? Entonces es una cuestión fundamental de tanto la teoría del consumidor como la teoría del productor, es que los individuos están en un ambiente incierto. Entonces, como hay incertidumbre, ¿sí? ¿Cuál es el proceso o cómo se deriva de esta incertidumbre ese proceso de elección? Y se plantea una racionalidad procedimental. ¿Y qué es esta racionalidad procedimental? Esta racionalidad es que los consumidores establecemos un procedimiento para consumir,
Y ese procedimiento implica costumbre y rutinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me explica esto? Que yo voy a la tienda y no traigo el lagrangiano ni voy a maximizar nada en la cabeza. Yo simplemente lo que voy a hacer es tratar de reproducir mi patrón de consumo que tal vez heredé de mi madre o de mi familia o de lo que sea, o del grupo donde estaba yo, donde me crié, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Imagínense, si yo les pregunto a ustedes, a ver, espero que haya alguien esté despierto o que nos esté haciendo caso. A ver, Gregorio, ¿qué es lo que tú estás acostumbrado a consumir en la semana? ¿Qué es lo que te haces de comer, por ejemplo? Hola, pues en la semana tratamos de tener algo de carne y no sé, tortillas, por así decirlo, y pan. Pero ¿qué haces de comer? ¿Cuál es? O sea, una cosa es saber pan, tortilla, lo que sea, pero ¿qué te haces de comer? Bueno, digamos un desayuno muy clásico serían unos huevitos, a la mexicana con frijolitos. Y una comida puede ser pescado así, y igual a la mexicana también. Ok, bueno, entonces tú tienes unos menús, ¿sí? Y esa forma de cocinar, tú la aprendiste de alguien, tal vez de tu novia, de tu mamá, ¿no? De quien fuese, pero tú estás importando ciertos patrones de consumo. Tú consumes pescado. Si yo le preguntara a otra persona, a lo mejor no le gusta el pescado. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando él estaba con su familia nunca le dieron pescado. No porque no le guste, sino porque no lo ha probado, ¿no? Entonces, en general nosotros importamos esos patrones de consumo, ¿sí? Entonces, yo te pregunto otra vez, Gregorio, este guiso que tú te haces o los huevitos con frijoles, ¿por qué te gustan así? ¿Porque te los daba tu mamá? ¿Porque los preparas ahora con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a eso de los huevitos con frijoles? Hola, mira, pues fíjate que ahorita que escuchándote de la racionalidad procedimental y trayendo a colación pues el desayuno, bueno, mi familia es de campo, ¿no? Y entonces, pues en las mañanas, pues van por los huevitos y bueno, y se consumen frijoles. Igual vivo muy cerca de una, de un embalse, pues que básicamente se trae el pescado y y digamos que la dieta está muy, está, digamos, relacionada a eso. Yo ahora no vivo cerca de mi pueblo, sin embargo, me gusta consumir pescado básicamente en la semana y eso tiene que ver por los hábitos de consumo que se me hicieron desde niño, joven y ya hasta adulto. Exactamente. Entonces, lo Ajá. que quiere, esto es real, o sea, es una cuestión que uno importa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Disculpa, adelante, adelante. te quería preguntar, ¿esta racionalidad procedimental es similar a la racionalidad limitada que, digamos, Simons o incluso Torsten Bleben señalaban, digamos, dentro de Parte estas de, corrientes institucionalistas? claro que sí, o sea, por eso les digo que esta teoría del consumidor parte de varias visiones, o sea, no solamente de Veblen, de Simon, de esta pirámide de necesidades, ¿no? De concebir al hombre como un ser biopsicosocial, no solamente como el maximizador de utilidad, ¿no? Sino ver desde un punto de vista institucionalista, pero más amplio. De hecho, por ejemplo, el procedimiento, la rutina, eso ha sido teorizado también por los evolucionistas, ¿sí? Entonces, por Schumpeter, entonces, esto es una amalgama de varias cosas que tratan de explicar esa conducta del consumidor. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ahora,
tú me das ahí la razón en que lo que tú consumes ahora es porque lo consumiste o te formaste con ese tipo de menús, ¿no? Y entonces ahora cuando tú vas a la tienda, vas a comprar lo que estás acostumbrado a comprar, ¿sí? Entonces, no es que vayas a la tienda, como dicen los neoclásicos, y te pongas a ver qué hay leche, qué presentaciones de leche, cuánto cuesta cada cosa de leche, y que te pongas a elegir el mejor, ¿no? Vas a elegir de manera lo que a ti te gusta consumir. Y eso ha sido un proceso de fallo y de error, de elección así de error, ¿no? De, ¿cómo se dice? De ensayo y error, ¿sí? Y también porque has importado esos patrones de consumo, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con la idea de maximizar, ¿no? Simplemente tú importas rutinas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos no es pensar, sino ahorrar capacidad de cálculo. Y lo que exigen los neoclásicos es que nosotros traigamos un lagrangiano en la cabeza. Nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. Cuando yo voy al supermercado o a donde vaya a comprar, difícilmente estoy comparando cosas y viendo los precios. A veces igual y puedo comprar algo que está más caro, pero lo necesito porque es lo que consumo. Y entonces yo consumo cierta cosa, lo echo al cochecito, a veces no me fijo si cuesta más un centavo o no, y no lo sé, no sé si está más barato hoy. Sí te das cuenta de que los jitomates están subiendo, que el limón está subiendo, sí, pero vas comprando, ¿sí? Cada vez puedes comprar menos, pero vas comprando. Y no estás comprando otras cosas, al menos que el precio suba muy, muy alto, ¿no? Pero a eso me refiero, o sea, nosotros ya vamos con un programa aquí, ¿qué necesito? Necesito esto y esto. Y no estoy comparando cosas en el supermercado, ni estoy rankeando opciones de consumo. No, esto, ¿sí? Entonces, eso me establece un procedimiento, eso me establece una forma de consumir y una forma de elegir. Y luego vamos al otro concepto que son las preferencias lexicográficas. ¿Qué es la preferencia lexicográfica? Lo que me dice es que nuestras preferencias están rankeadas en un orden de importancia. Entonces, ¿qué es lexicográfico? Que va del alfabeto, A, B, C, D, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Rankear mis necesidades, ¿sí? En distintas prioridades. Entonces, ¿yo qué necesito? Primero, volvamos a ese concepto del ser biopsicosocial. ¿Qué necesito? Pues primero, el alimento, el techo, ¿no? Entonces, las primeras cosas que voy a consumir van a ser tendientes a satisfacer las necesidades prioritarias. El alimento, el techo, el vestido, ¿no? Y posteriormente me iré escalando otras necesidades que yo tenga de mayor rango, ¿no? O incluso satisfacer esas necesidades básicas de otra forma. Si incrementa mi ingreso, ahora ya no voy a ir a la escuela en bicicleta, me voy a comprar un coche. Y tal vez incrementa mi ingreso más, ya no voy a ir en coche, me voy a venir en Uber o me voy a traer un helicóptero, ¿sí? Entonces, satisfaces la misma necesidad con distintos medios de mejor forma, de mejor calidad, ¿sí? Pero tienes un ranking. Si tienes un ingreso que te acota, entonces vas a ir satisfaciendo tus necesidades prioritarias en ese orden. Eso es lexicográfico. Entonces así nosotros le hacemos, ¿no? Así le hacemos. Entonces, por eso dice aquí, no es una conducta maximizadora, no, es un consumo satisfactorio. Entonces, nosotros lo que buscamos son consumos satisfactorios. Y eso no es maximizar, ¿no? Maximizar implica conocer todas las variables, ¿sí? Entonces, en un mundo en donde existe incertidumbre, yo no puedo maximizar. Lo único que puedo hacer es garantizarme un consumo, ¿cómo les dije? Satisfactorio. Que yo sienta que me satisface. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? No estoy maximizando.
Entonces, allí es otra cosa distinta a la del modelo neoclásico. Entonces aquí lo fundamental no son los precios, sino el ingreso. El ingreso es lo que me limita a satisfacer mis necesidades en términos de calidad y alcanzar esas últimas necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi ingreso es limitado, pues tengo que comprar mis alimentos, y si tengo un poco más de ingreso, me compraré un chocolate. Y si tengo un poco más de ingreso, me compraré unos zapatos. Y si tengo un poco más de ingreso, me compraré un libro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones, ¿sí? El ingreso es el factor fundamental, como lo decía Keynes, ¿no? O sea, el problema del ahorro, ¿sí? No es que yo sustituya consumo presente por consumo futuro, ¿sí? Sino que tenga un ingreso que me permita ahorrar. ¿Sí? Y ahí también es una cuestión fundamental. O sea, los neoclásicos asumen que todos podemos ahorrar, cosa que es una mentira. Los que pueden ahorrar son los que tienen un ingreso que les permite ahorrar. ¿Sí? Los neoclásicos te dicen que si tú puedes ahorrar, es que porque subió la tasa de interés, entonces tú prefieres no consumir hoy, o sea, ahorras todo lo que vas a consumir hoy para consumirlo en el futuro, lo cual es una cosa ilógica. ¿Cómo voy a decidir no consumir hoy para consumir en el futuro? ¿Sí? Son cosas que son ilógicas y que uno da por hechas como verdaderas. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionarnos esta idea. Lo último, y aquí me voy a quedar, y ya para que podamos discutir, o si no, ya lo cortemos aquí, porque también es pesado tratar de carburar, de hilar estas ideas. La idea de la soberanía del consumidor. ¿Qué es la soberanía del consumidor? Los neoclásicos suponen que los productores lo único que hacen es satisfacer las necesidades de los consumidores que ya están dadas. Y eso es una mentira total. ¿Por qué existe el marketing? Para hacer que los consumidores consuman ciertos productos que los productores están proponiendo, ¿sí? De hecho, hay Galbraith en el Estado Industrial, incluso, bueno, Galbraith, el propio Veblen, ¿no? La teoría de la clase ociosa, ahí habla de cómo los consumidores no solamente consumen lo que necesitan, sino consumen, como decía Dusenberry, lo que otros les proponen que consuman, ¿no? Entonces, la soberanía del consumidor en el modelo neoclásico implica que las empresas solamente satisfacen las necesidades existentes. Si hay necesidad por frijoles, produzco frijoles, ¿no? Y están cancelando, de facto, la idea, la posibilidad de que las empresas puedan innovar y proponer nuevos productos para el consumo. Entonces, vean esto, lo fundamental es la incertidumbre. ¿Cómo funciona el consumidor bajo un entorno incierto? Y ahí están esos conceptos que son claves para explicar esta teoría alternativa del consumo. Bueno, yo lo dejo aquí, chavos, porque en la próxima clase quiero darles la versión de la teoría del productor, y no me va a alcanzar con media hora que tenemos ahorita ya para. Si tienen comentarios o podemos discutir algo acerca de lo que estamos aquí platicando, pues Jorge, podríamos entrarle. Adelante, Bruno, adelante. sí, te quería preguntar si estas ideas que están aquí planteadas, ¿no? En las diapositivas de una visión alternativa a la teoría del consumidor, luego han sido, digamos, reunidas dentro de un aparato formal comparable al que estabas mencionando antes de la teoría neoclásica, o se han quedado un poco dispersas, y ¿cuál es, digamos, el estado actual de esta visión como alternativa, ¿no?, a la dominante de la teoría de la demanda? Ok, el problema, Bruno, con esta visión
existe una formalización de las preferencias lexicográficas. Sin embargo, ¿por qué no podemos ir en ese camino de la formalización? Porque las preferencias lexicográficas no son continuas, plantean saltos. Y entonces, si tú no tienes una función continua, no puedes modelar en el espacio matemático como lo hacen los neoclásicos. Uno de los axiomas fundamentales de la teoría neoclásica es la continuidad. Entonces, si tú no tienes continuidad en una función, como es el caso de las lexicográficas, no se puede modelar, no se puede. ¿Sí? Entonces, esa es la razón del por qué esa teoría se ha construido de una manera conceptual, si quieres decirlo. Se podría modelar desde otra forma, punto de vista, pero no a través del aparato convencional neoclásico, ¿no? ¿Sí? Entonces, Otra pregunta, sí, de acuerdo, entiendo. Otra pregunta, cuando yo hablaba del enfoque convencional y hacíamos algún ejercicio ahí, había introducido, o sea, había subrayado el concepto de marginalidad, ¿no? O sea que también se dice la teoría marginalista, ¿no? Porque entonces yo tengo como la impresión que el marginalismo que surgió inmediatamente después de que salió el primer libro del Capital, ¿no? En 1867 salió el primer libro, me parece, y luego en el 70 los tres marginalistas empezaron a publicar. Entonces, me parece que esta idea de la marginalidad es como algo característico del enfoque convencional, pero que también tiene su interés, a mi manera de ver, ¿no? Entonces, como no soy, digamos, un experto, ¿no? de la cuestión, me gustaría saber cómo tú lo ves, este aporte de que los comportamientos al margen, ¿no? A veces, o siempre, o en la mayoría de los casos, no sé, son los que explican los comportamientos reales que vemos, ¿no? Que es un concepto, me parece, te digo, en sí interesante, pero que, y central dentro de la teoría neoclásica, ¿no? Pero que no sé cómo, digamos, se asuma dentro de ese planteamiento alternativo, ¿no? ¿Se reconoce la importancia, digamos, de la idea marginalista o no? ok, pues yo te diría, a ver, nada más haciendo un poquito de historia. Los clásicos pusieron el concepto de precio natural, ¿no? Sí. Digo, para conceptualizar. Y ahí lo que planteaba ya con Ricardo, el desgaste de la maquinaria, el desgaste del trabajador, que igualara los costos de producción, ¿no? Digamos, y eso, digamos, es la base clásica del modelo del precio. Después llega, efectivamente, Marx, teoría del valor, y dice, a ver, esto que ustedes tienen no es cierto, porque al trabajador no se le paga su trabajo, se le paga una subsistencia. Y luego llegan los marginalistas como un contraataque a la visión marxista, y sosteniendo tanto Menger como Gibbons, ¿no? Uno en Inglaterra, el otro Austria, Inglaterra, que el valor de los bienes está en el individuo, ¿no? El valor, la valorización del individuo, lo vuelven a sostener, ¿no? Entonces, de hecho ahí está la cadena de causación de Gibbons, ¿no? Que dice que los costos de producción determinan la escasez relativa de los bienes, la escasez conjuntamente con la utilidad determinan el valor, ¿no? Pero es el valor en última instancia, la utilidad es en última instancia lo que determina la valorización de los bienes. Y eso lo retoma Marshall, ¿no? O sea, el primer neoclásico es Marshall, y agarra el principio marginal y lo mete en la economía clásica. Y es donde tenemos todo el movimiento nuevo. O sea, la economía neoclásica reciente es marshalliana. Toda. Teoría del consumidor, teoría del productor. Y ahí lo fundamental es lo marginal, ¿sí? El problema, como lo sabemos, es cómo medir la productividad marginal, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese concepto no tiene sentido desde el punto de vista
heterodoxo, porque nosotros no estamos tratando de encontrar la maximización, sino son conductas, son consumos satisfactorios. ¿Qué es satisfactorio? Pues lo que es satisfactorio para ti no es lo mismo para mí, ¿no? Y ahí no tiene sentido una medida marginal, ¿no? Porque incluso lo satisfactorio en un momento para ti puede ser distinto en otro momento para ti mismo. Entonces, pierde sentido esa medición, porque aparte no es tangible, ¿no? No es algo tangible. La utilidad marginal no es algo tangible. Entonces, esta cuestión marginal no forma parte de la teoría del consumidor heterodoxo. ¿Sí? Entonces hay una crítica al concepto de marginalidad en sí, no solo, digamos, a la teoría de la producción neoclásica, de la cual hablarás la próxima vez, creo, donde sí está el problema de definir, determinar la productividad marginal. ¿Sí? Y también, entonces, dentro de la teoría del consumo, se rechaza el concepto. Sí, se rechaza el concepto de maximización, ¿no? Y el concepto de maximización está ligado fundamentalmente a los rendimientos decrecientes. Entonces, del consumo. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido para la teoría heterodoxa esa medición que se supone objetiva o matemática en algo que difícilmente se puede medir, ¿no? Como una aporte intelectual, o sea, gocen ahí todos los marginalistas intentaron darle, digamos, esa cuestión objetiva a la cuestión subjetiva de la utilidad, y ellos reconocen que no es posible. Ellos todos son lo suficientemente honestos para decir que es difícil, pero le entran como un ejercicio para la intelequia de cómo poder entender el comportamiento humano, pero ellos reconocen que no es algo objetivo, ¿no? Marshall, él sí utiliza eso para tratar de construir oferta y demanda y tener una teoría del equilibrio parcial, ¿no? Pero en términos, digamos, para explicar la conducta real, realmente no tiene sentido. Estamos hablando a veces de pasiones, de cuestiones que no se pueden medir, ¿no? A mí en general, Bruno, yo te soy sincero, me gusta más la teoría de la producción, y la teoría de producción tiene muchos problemas, tan solo la agregación del capital, ¿no? Que es una discusión viejísima de cómo agregar el capital de la sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, algo más, digamos, aquí platicamos, discutimos, lo que sea de micro. Y también Mac. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Más o menos? Bueno, entonces, la siguiente diapositiva es la teoría del productor, y con esta voy a entrar en la próxima clase para ver cuáles son las bases heterodoxas de la teoría del productor, pero voy a hacer un repaso de lo que es la teoría del productor neoclásica con las curvas convencionales, y estas son las bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí le entramos la próxima clase, pero no sé si tengan alguna duda o comentario. Son cosas pesadas, ¿eh? O sea, en términos conceptuales son cosas muy pesadas, ¿sí? Pero digamos, es el debate que existe. No quiere decir que no exista otra teoría del consumidor no neoclásica, ni una teoría del productor no neoclásica, ¿no? Existe. En Marx sí existe. En los postkeynesianos existe. ¿No? Entonces, no sé si... Pero entonces, Jorge, para terminar esta parte, digamos, de la teoría del consumo en su versión convencional y la crítica heterodoxa, se puede decir que
dentro de la visión heterodoxa, el mismo concepto de función de demanda no viene validado. No existe una Es función que, de la demanda. es que ahí hay un razonamiento complejo, en el sentido de que lo individual no necesariamente determina lo macro, ¿no? Eso sí. Sino que porque la suma de las partes no es igual al todo. Claro. Entonces, no podemos tratar como los neoclásicos que dicen que la macro se construye a través de la micro, que la agregación, porque ellos tampoco lo han demostrado, pero asumen que es posible la microfundamentación. Ellos asumen que es posible, cuando se ha demostrado que no es posible. Y desde el punto de vista heterodoxo, una cosa es lo macro y otra cosa es lo micro, ¿no? Y no podemos partir de decir que podemos microfundamentar lo macro. Ahí Eichner, en el paper de la microfundamentación de la macroeconomía corporativa, me parece que se equivoca. Desde Keynes se ve que lo macro es un fenómeno muy distinto de lo micro. Entonces, ese es el análisis, o sea, no se puede, o sea, macro, meso y micro son cosas distintas, ¿no? En el caso neoclásico, parecería que de lo micro te pasas a lo macro, pero eso no es cierto. Suponer que eso es cierto es decir que Arrow estaba equivocado, y Arrow demostró que no se pueden agregar las preferencias, no se pueden agregar las curvas de oferta. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero disculpa, Jorge, Ajá. si hay esta separación neta entre lo macro y lo micro, ¿no? ¿Qué sentido tiene el análisis micro? O sea, el análisis macro entiendo que importa porque, bueno, porque hay que entender, ¿no? En determinadas situaciones, como ahora crisis, qué se puede hacer, ¿no? Y cuáles son los impactos de ciertas medidas de política económica. Pero en el plano micro, si no existe esa, digamos, relación, no es posible pasar de un nivel a otro. ¿Para qué insistir en una teoría microeconómica, ¿no? En construir una teoría micro. Pues en términos, yo te digo, es bueno tener una explicación del comportamiento individual, ¿no? O sea, al final la economía se divide en esos análisis de la conducta de los agentes y a nivel macro de la macroeconomía, ¿no? Digamos, son los dos animales que tenemos, la macro y la micro. Lo que se ha intentado desde el punto de vista heterodoxo es tratar de construir esquemas analíticos, tanto de la visión del consumidor individual, pero si lo ves, es un consumidor individual y social. Entonces, esta es por eso es interesante, o sea, es parte del todo. Entonces, estás explicando al individuo dentro de la sociedad. Entonces, es al consumidor dentro de la sociedad. Entonces, no necesariamente es el análisis micro neoclásico, sino dentro de esa sociedad, los individuos cómo se comportan, cómo interactúan dentro de esa sociedad. Entonces, yo no estaría tan seguro de que este análisis de la teoría heterodoxa del consumidor sea totalmente alejado de lo, o sea, no es netamente micro, porque estás hablando de lo social y el hombre dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ahí nunca estás hablando de micro, estás hablando de un nivel del hombre dentro de lo macro, ¿no? De la conducta, tal vez hasta grupal, por decil, por grupo, ¿no? Yo, esa es la forma en que te argumentaría, no sé si hay un argumento distinto, ¿no? Sí, la impresión que tengo es que desde ese punto de vista alternativo, digamos, lo micro pierde un poco de importancia, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, fíjate, yo lo que he pensado es en términos de la micro del productor. Cuando ya estás leyendo, por ejemplo, a Caldor o al propio Eileen Young, ¿sí? Ellos te hablan del fenómeno industrial y a la empresa dentro de la industria. Hablan de los rendimientos crecientes, pero dentro de la industria.
Y, por ejemplo, Marshall hablaba del distrito industrial. Entonces, me parece que también ahí tenemos que entender a la empresa dentro de la industria, ¿no? Dentro de lo meso, dentro de lo macro. No entender a la empresa aislada, como lo hace la teoría neoclásica, ¿no? Y me parece que esa es y ahí yo creo que, no, bueno, nos hemos equivocado en tratar de crear una micro. Hay que hablar de cuestiones industriales y la empresa dentro de la industria, ¿no? Me parece que por ahí tendría que ir, porque ahí se construía, ahí estaba el debate con Joan Robinson, con Kaldor, con Lalin Young, o sea, todas estas visiones, por ejemplo, el propio Kalecki, o Kaleski, o como lo llaman, él no está hablando de una micro, cuando habla de la determinación del precio, está hablando de la determinación en lo macro, ¿no? Entonces, y te da una media de cómo se comportan las empresas en determinadas industrias, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino desde el punto de vista heterodoxo, tratar al individuo, a la empresa, dentro de un corpus más agregado, ¿no? Bueno, compañeros, ¿quieren participar? ¿Quieren aprovechar de preguntarle algo a Jorge o comentar algo? Sin miedo, ¿eh? De todas maneras, estas cosas están pesadas. De mi parte, pues no tengo ninguna duda como tal del tema de la teoría del consumidor, solo que hacer un comentario respecto a lo que ella explicó sobre esta visión alternativa, porque pues los cursos que llevamos de micro, pues sí solo es como una réplica de lo que viene en los libros, de una teoría maximizadora y que a veces no toma en cuenta la cuestión más personal, que es, por ejemplo, las costumbres, las rutinas, incluso la cultura. Y por último, pues me gustó como que esta duda que quedó de toda la explicación, si hay una separación neta entre la macro y la micro. Bien, bien. ¿Alguien más? Aquí estamos para eso, para despertar dudas, ¿no? O sea, responder preguntas, no. Yo creo que despertar la duda para más interrogantes, ¿no? Pues yo creo que ya los cansamos, Bruno. Además ya los aburrimos. Se me hace que ya los aburrimos. Entonces, la próxima, o sea, Bruno, yo podría hacer o sea, podríamos en algún otro momento, si ustedes están interesados, mostrarles la parte formal de esta teoría de cómo, por qué no se puede formalizar, pero por qué, formalmente, por qué no se puede, ¿no? Formalmente, lo que vamos a ver en la próxima clase también, ¿no? Pero a nivel de idea, me parece que está bien para despertar las dudas, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a proceder, Jorge? La próxima semana, porque ayer cuando hablaba Paloma a veces no entendía, ¿sí? La voz no me llegaba bien, sobre todo al inicio. Ok. Entonces, la idea sería el jueves y viernes seguir contigo. Sí, y ella entraría el sábado, pero Sábado, sí. que ustedes determinen la hora también para que Bueno, le sí, digan no, a ella. ese detalle lo veremos, pero... Vamos a ver el viernes. Tú verías la teoría de producción entonces el jueves y viernes. Teoría de la producción tendría que ser el viernes, y si quieren vemos algo de estadística. Digo, la teoría de la producción tendría que ser el jueves, y si quieren vemos algo de estadística el viernes. Lo que ustedes me digan, podemos platicar teoría de la producción, a ver hasta dónde llegamos, qué profundidad le damos, Sí. y lo que ustedes quieran, ¿no? Sí. Si profundizar luego en ella el viernes o ver algún elemento de estadística, lo podemos decidir el mismo jueves, ¿no? Sí. O yo tengo ahí un paper, está en español, es acerca de equilibrio general, ¿no? Uh-huh. Pero viene todas las críticas acerca del equilibrio, Uh-huh. llegando hasta Amartya Sen y pasando, por ejemplo, por
Lipsy, Lancaster, la teoría del segundo mejor. Entonces, se los puedo pasar y si quieren, ahí le dan una revisada. Por lo que tú me decías del equilibrio general, pero Sí. no es totalmente formal, sino es una Sí, sí, sí. discusión teórica de las limitantes del equilibrio general. A lo mejor eso les serviría, ¿no? Podríamos discutir, incluso Sí. podría ser el viernes esa parte, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, quedaría fuera la parte de estadística, pero bueno, podemos ver. lo que tú me digas, te digo, o sea, yo les puedo mandar ese para que lo revisen. Eso Ujú. es también para despertar ahí la duda y podemos ver estadística, lo que tú me digas se hace, ¿va? Bueno, entonces de acuerdo, aquí quedamos entonces. Órale, pues. Entonces, Gracias, Jorge. pues jóvenes, un gusto. Espero que tengan dudas de todo y no le crean. Eso sí es un consejo que yo les doy. No me crean ni a mí, ni a Bruno, ni a sus profesores. Agarren los libros y pónganse a verlos. No hay de otra, ¿no? Y hay que leer a los autores clásicos para que no les vengan y les cuenten las cosas. Entonces, nos vemos el jueves. Bueno, gracias a todos, Jorge. Pues nos vemos. Ya el video está grabado, después se los comparto, ¿no? Gracias. Saludos. Pues nos vemos el Hasta jueves. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Bruno. Chao, chao, Jorge. Gracias.